¿Qué tal, mis amados y queridos seguidores, que están interesados y que están haciendo seguimiento a este tema? Vamos por la tercera entrega, el tercer video, ya que el primero fue un video de introducción, el segundo fue un video acerca de cómo se establece el principio de la semana astronómica a través del ciclo lunar, y vimos que toda esa parte no es un invento humano, sino es parte de la ley natural que el mismo Padre Celestial colocó en los cielos para toda la humanidad de todos los tiempos. Ahora estamos en la tercera entrega, que le hemos titulado la segunda parte, que lleva por título Los tipos de días y la semana. El pastor Born, como hemos dicho, ha expresado su punto de vista, se ha apoyado en este libro que es La conspiración del Shabbat lunar, pero que hasta ahora, como hemos visto, se está apoyando en cosas que son falsas. Está peleando contra el humo, pero no contra una cosa realmente sustentada de lo que es realmente el tema doctrinal del Shabbat basado en el calendario lunisolar estelar. Para poder continuar en la refutación que él expone, es necesario conocer, así como los principios de interpretación y de aplicación. Ahora en el segundo video hemos visto conveniente explicar la ley natural a través de las fases lunares. En este tercer video es necesario explicar, antes de responder, para poder comprender en qué se basa la refutación, entender cuántos tipos de días y cómo se forma la semana real y cómo se formó la semana artificial o la semana astrológica. Bien, pasemos, porque es un video que promete ser interesante por la información que tiene y por el interés que se tiene que seguir a partir de ahora. A través del video va a haber fechas, va a haber nombres, en la cual cada uno debe tomarlo y seguir la madeja para poder tener por sí mismo la convicción de lo que se está hablando, tiene validez o no tiene validez. Bien, pasamos a la segunda. En primer principio, que siempre lo vamos a repetir: la autoridad absoluta para ver qué cosa es verdad solamente la tienen las Escrituras y nada más. Como dice acá, las Sagradas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así que cuando decimos toda la Escritura, no podemos obviar por sentido común ningún texto, párrafo o narración que tenga en la Escritura en cuanto a un tema particular. Recuerden aquel verso que dice línea sobre línea, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón. Ese es el principio de la Escritura para entenderla. Y continuamos en este segundo párrafo, que dice que la circunstancia de haber revelado Dios su voluntad a los hombres por su palabra no anuló la necesidad que tienen ellos de la continua presencia y dirección del Espíritu Santo. Por el contrario, el Salvador prometió que el Espíritu facilitaría a sus siervos. ¿Qué cosa nos facilitaría? La inteligencia de la palabra, que iluminaría y daría aplicación a sus enseñanzas. Y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, y esto es clave para entender este tema, resulta imposible, vuelvo a decir, y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, no dos espíritus, no tres espíritus, sino un mismo espíritu, no puede haber contradicción entre lo que Él enseñó como verdad en el pasado, en el Antiguo Testamento, pueda llamar en el Nuevo el mismo espíritu como algo falso o que esté en contra de la propia verdad de la palabra. Por eso dice acá, y repito, y como el Espíritu de Dios fue quien inspiró la Biblia, resulta imposible que las enseñanzas del Espíritu estén jamás en pugna con las de la palabra. Así que si usted ve a un predicador que llama mentira, error, falsedad a una enseñanza del pasado,
no lo está guiando el mismo Espíritu que hizo esa inspiración, que llamó luego a través de Pablo al decir que toda la Escritura es inspirada por él. Así de que con esos principios, ese marco en nuestra mente, vamos a continuar a estudiar lo que dice acá. Hay una profecía que le hemos leído que poco se le ha dado el énfasis o la profundidad adecuada. Daniel habla que el cuerno pequeño pensará en cambiar los tiempos y la ley. El cambio de los tiempos que habla Daniel incluyó un nuevo calendario. No es solamente un cambio de día, y eso lo vamos a sostener aquí en el transcurso de este tema. Es un cambio de calendario, un nuevo calendario con sus días de semana totalmente distintos a los hebreos. Y el cambio de la ley de Yahweh incluía un nuevo día de reposo, pero falso. Esto ocasionó toda la confusión que se vive hoy día en cuanto a cuál es el verdadero día de reposo y la vigencia de la ley de Yahweh. Leamos este párrafo en el libro de la educación que me parece formidable por lo base que se establece, principios de interpretación, principios que nos deben guiar cuando nos enfrentamos a un tema nuevo o a un tema que esté bajo nuestro escrutinio. Dice: Cristo estuvo familiarizado con las Escrituras, pues enfrentó todas las tentaciones del diablo con un escrito está. Los argumentos y las razones no habrían sido de valor, pero un escrito está, uno solo, demostró que Cristo, el que fue tentado en todo, tenía sus pies sobre la roca firme e inamovible. Podemos sostener que el sábado es el día de reposo que habla la Escritura, como escrito está, demostrando en qué calendario se sostiene. Pues eso es lo que se nos está enseñando y tenemos que aplicarlo ahora. Continuemos. Debemos aprender esas lecciones de la palabra, grabándolas en las páginas de la memoria, preparándonos para enfrentar a Satanás con la única arma que lo derrotará. El escrito está. Y miren lo que puntualizo aquí con esta flecha roja. Todo lo que ha sido escrito en la ley, repito, todo, no parte, no una fracción, no un sesgo, sino todo lo que se ha escrito en la ley y en los profetas es verídico y lleva en sí mismo pruebas de verdad. Toda la economía del santuario del pasado tiene verdades que reflejan las verdades que están en el cielo. El santuario terrenal es una copia del celestial en todo y sobre todo en los tiempos y en la ley. Por esa razón, mucha gente quiere entender en qué consiste la ley dominical, tan solo resumiendo lo que es un conflicto entre un sábado y un domingo, cuando al desconocer el santuario celestial en cuanto a la ley y los tiempos del santuario celestial reflejados aquí en el pasado, cuando estuvo acá en la tierra, les va a ser muy difícil, por no decir casi imposible, entender en qué consistirá la ley dominical. Nada se obtiene al esforzarse por demostrar el origen divino de la Biblia mediante argumentos. Si Yahweh presenta más que un argumento, sino un testimonio celestial, un testimonio astronómico, ¿quién puede desgastar su vida buscando argumentos para desdecir lo que en la ley natural y lo que está en la palabra escrita a través de la letra nos está indicando que es verdad? Continúo. Ella, hablando de la Biblia, es su propio exponente. Ella, la Biblia, porta sus propias claves. Las escrituras interpretan a las escrituras, no el Talmud, no los libros rojos, no los profetas, apóstoles, discípulos, pastores, papas, curas, quien sea, no. La única validez que podemos nosotros confiar en una interpretación correcta de las escrituras
es las mismas escrituras interpretándose a sí misma. Si no reconocemos la verdad contenida en la Biblia, ojo, si no llegamos a reconocer la verdad contenida en la Biblia, ¿por qué podría ser? Es porque nuestras opiniones y prejuicios, como los que provienen del Talmud, como las que provienen de la mala lectura de libros rojos, que nosotros ya sabemos cuáles son, no porque esté mal, sino porque tenemos prejuicios al leerlo, hemos pensado que son infalibles, completos e inerrantes, cuando la verdadera interpretación la tiene la propia Escritura, porque son nuestras opiniones y prejuicios que nos han sido colocadas no han sido colocadas en el umbral de la investigación. Y acá cita 2 Corintios que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, si aún no entendemos parte del evangelio, lo que quiere decir, entre los que se pierden está encubierto. Esto es, entre los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo, con su calendario, con sus fechas, con su sistema de salvación, este mundo, el Dios de este mundo, les cegó el entendimiento. Y vamos a ver ahora cómo el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento a muchos adventistas al leer un texto del Nuevo Testamento. Eso lo vamos a ver más adelante. Continúa, ¿para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Y para muchos llamar que el calendario puesto en los cielos para nuestro testimonio de nuestros propios cultos, para gente es locura. Pero dice aquí, pero la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Cuántos tipos de días? Y aquí viene ya la sustancia del tema. ¿Cuántos tipos de días considera la Escritura que hay durante un ciclo llamado el año? En 2 Crónicas 8:13 menciona lo siguiente: para que ofreciesen cada cosa en su día. Esta frase en el próximo video vamos a usarla. Cada cosa en su día significa que los días no se mezclan. ¿Y qué días son las que se podrían mezclar? Primero entendamos cuántos tipos de días hay. Dice, conforme al mandamiento de Moisés, 1. En los días de reposo, primer tipo de día. 2. En las nuevas lunas o novilunio, segundo tipo de día. Y 3. En las fiestas solemnes 3 veces al año. ¿Cuántos tipos de días vemos acá? En 2 de Crónicas se nos dice que hay básicamente 3 tipos de días. Los días de reposo semanal, los días de novilunio, que no son días de reposo, y los días de fiestas solemnes o los sábados o Shabbat anuales, como se conocen. ¿Y cuáles son esos Shabbat anuales? La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas y la fiesta de los tabernáculos. Veamos ahora qué dice Ezequiel. ¿Cuántos tipos de días hay? Dice, así ha dicho Yahweh el Señor, la puerta del atrio interior que mira al oriente estará cerrada ¿cuándo? Los 6 días de trabajo. Entonces hay un cuarto tipo de día. Primer tipo de día, los Shabbat semanales. Los segundos tipos de día, los novilunio. Tercer tipo de día, los Shabbat anuales. Cuarto tipo de día, los días de trabajo. Y acá en Ezequiel dice que el santuario estará cerrado los 6 días de trabajo. Y el día de reposo se abrirá. ¿Qué nos quiere decir esto? Que se pueden mezclar, pueden confundirse un Shabbat con un día de reposo. Claro que no. Así de que, ¿cómo yo puedo distinguir cuándo es un día de trabajo y cuándo es un día de reposo? Son días que no se mezclan. Por eso, 2 Corintios habla acá en la parte superior, dice, cada cosa en su día. ¿Y qué otros días hay que existen y que tampoco se mezclan? Y dice, continúa Ezequiel, y dice,
y se abrirá también el día de la luna nueva o día de novilunio. Entonces, no se mezcla día de trabajo con día de reposo. Segundo, no se mezcla día de trabajo con novilunio. Y tercero, no se mezcla jamás día de reposo o Shabbat con un día de novilunio. Son días distintos que están separados y que nunca en el año correcto, en los meses correctos, nunca va a haber que un día coincida un novilunio con un día de reposo. Nunca van a encontrar que un día de trabajo coincida con un Shabbat o que un día de trabajo coincida con un novilunio. Eso está claramente estipulado en la Biblia, que son días separados. Hay un argumento que ha puesto un pastor en estos días acerca de los 3 días cuando David, después del novilunio, va a una tierra sacerdotes a pedirles pan. Y ellos cuentan que fueron 3 días y que en el tercer día David va a este sacerdote y el sacerdote le da pan, y ellos dicen, en los días que se cambiaba el pan en el santuario eran en los Shabbat. Y acá ellos dicen, esta es una prueba de que el Shabbat estaba a 3 días del novilunio. Y creen que ese es un argumento irrefutable. Cuando su refutación es tan sencilla que debería avergonzar a aquellos que usan ese argumento. Argumento que se promete compartirlo con más detalle en un próximo video. Y otros dicen el Nuevo Testamento también ratifica y también corrobora y pone énfasis que hay tipos de días que no se mezclan y que deben ser observados en nuestros cultos. Colosenses 2:16 dice, por lo tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en qué, días de fiesta. ¿Cuáles son esos días de fiesta? Lo que dice 2 Crónicas 8:13, las fiestas de los panes sin levadura, las fiestas de las semanas o Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Esos días de fiesta o Shabbat anuales son un tipo de día. Otro tipo de día que dice Colosenses es la luna nueva o novilunio. Y otro tipo de día, los días de reposo. Lo único que estaría faltando acá es lo que dice Ezequiel, que también hay que considerar para nosotros que hay días de trabajo, pero los días de trabajo no se cuentan como días de culto. Y que en los días de trabajo el santuario terrenal, que es una copia del celestial, esos días la puerta del santuario estará cerrada en los días de trabajo. Ahora veamos cómo Roma ha logrado destruir el calendario hebreo. Acá he colocado el título que lo vamos a sostener en las próximas vistas. Roma ha logrado que el mundo considere el día de la luna nueva o novilunio como un día ordinario de trabajo. ¿Cómo? Sí que hemos visto acá que nos dice bien claro estos textos que cada cosa tiene su día y que no se mezclan. Nunca un día de trabajo va a ser Shabbat y nunca un Shabbat va a ser día de trabajo. Igualmente, nunca un novilunio va a caer en un día de trabajo y nunca un día de trabajo va a caer en novilunio. Entonces, ¿qué ha hecho Roma? Ha quitado la santidad del novilunio y lo ha convertido como un día ordinario de trabajo, pues con este sencillo ardid altera el conteo que identifica al Shabbat verdadero. Y aquí hemos colocado el texto que hemos leído anteriormente, 2 Crónicas 8:13, para que se ofreciese cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los Shabbat, en las lunas nuevas o novilunio y en las 3 festividades anuales, que son panes sin levadura, Pentecostés y tabernáculos. Entonces no tenemos excusa. La Escritura determina 4 tipos de días y estos días no se sobreponen, no se mezclan, no coinciden en un mismo día 2 fiestas de este tipo. ¿Cuáles son esos 4 tipos de días? Y que esto quede establecido como una enseñanza de la Biblia, que pocos entienden. Primer tipo de día, días de novilunio. Segundo tipo de día, día de Shabbat. Tercer tipo de día,
día de las fiestas solemnes o celebraciones de Shabbat anuales. Y cuarto tipo de día, los días de trabajo ordinario. Por eso en Malaquías, una profecía que se nos dio desde aquel entonces para nuestros tiempos de restauración, es lo que dice acá acerca de: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y vemos que el consejo es que los tipos de días no se mezclan. Ahora veamos esto que hemos leído en Ezequiel, esto que hemos leído en Crónicas y esto que hemos leído en Colosenses, cómo se traduce un calendario. Y aquí tenemos este calendario que veremos como base lo que dice Ezequiel 46:1. Tenemos los días de novilunio, tenemos los días de trabajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y tenemos los días de Shabbat, que son 6 días, un día que viene después de 6 días de trabajo. Y aquí está el sustento bíblico de este calendario. Esto es lo que Yahweh dice: en la puerta este del patio interior será cerrada en los 6 días de trabajo. Acá están los 6 días de trabajo. En Shabbat será abierta. Acá está la columna de los Shabbat. Y en el Rosh Hodesh, novilunio o luna nueva, será también abierta los días de novilunio. Este es el calendario que la Escritura nos está diciendo que debemos de seguir. Estas son las semanas y el mes en la cual completa células vivas de tiempo para nosotros los humanos. Cada humano tiene en el mes día de novilunio, día de trabajo y día de Shabbat. Y cuando anualmente llegara, así como en el séptimo mes está por llegar las fiestas de otoño, pero para lo del hemisferio sur primavera, vemos de que vienen las fiestas de los Shabbat anuales. Ahora veamos cuál es la razón y la diferencia entre el novilunio y Shabbat y las demás fiestas de los anuales que refiere la Escritura. Nosotros tenemos que entender que la Biblia nos habla de un plan de creación que se aplicó y para nuestra propia existencia. En el plan de creación hay 2 festividades que están desde el inicio de la creación, que es el novilunio y es el Shabbat. Cuando se puso en Génesis 1:14 el propósito del calendario lunisolar estelar, era para que Adán supiera a través de la visión astronómica del sol, la luna y las estrellas, cuándo sería Shabbat, cuándo sería día de trabajo y cuándo sería día de novilunio. Pero cuando el hombre cae, el plan de creación fue estropeado por el pecado y entonces el hombre comenzó a perder todo el conocimiento de lo que es la verdad. Los antediluvianos, una mente poderosa como la cual ninguno de nosotros puede imitar o llegar siquiera a una fracción de su propio poder intelectual, ellos conocían este calendario. Cuando salió Noé del arca, no había ningún pagano entre ellos. Así, pero que de ellos, en las familias y descendientes de Noé, vinieron los babilónicos, vinieron todas las demás tierras egipcias, y todos tenían por boca de tradición oral cuál era el calendario. Por eso todas las naciones circundantes a Israel tenían conocimiento torcido, contaminado, tergiversado del calendario verdadero que se basaba en el ciclo lunar. Todos nosotros podemos hacer una investigación y ver que casi todas las culturas, tan lejanas como los mayas y los incas, y tan cercanas como los babilónicos y los asirios y los egipcios, ellos tenían calendarios basados en la luna. Pero ahí entra a entrar el plan de redención. ¿Qué es el plan de redención? El plan de redención no fue propuesto para corregir o sustituir el plan de creación. El plan de redención, su propósito es restaurar lo que se había perdido del plan de creación. Por eso encontramos en Levítico 23 que la cabeza de todas las festividades es el Shabbat. Y luego del Shabbat continúan las fiestas del plan de redención, que son la Pascua,
primicias, pan sin levadura, Pentecostés, trompetas, expiación y cabañas. Y ninguna de ellas se basa en el calendario solar. Ninguna de ellas trata de corregir al Shabbat, que si se supone que fuera del calendario solar, todas estas fiestas le corrigen y le dicen, que todas las fiestas tienen una misma naturaleza, una misma genética de tiempo. Todas las festividades de Levítico 23 con el Shabbat en la cabeza nos está diciendo que todas tienen de la misma genética lunisolar estelar que viene del santuario. Esto es el plan de redención. El plan de redención no puede ser que tengamos festividades lunares y aparte, como por arte de magia, un día de reposo solar, cuando no existe en la Escritura ni un texto donde se apoye dicha pretensión. Más bien, todo indica de que todo tiene que ser coherente a lo que estamos hablando, a un mismo calendario, que es el que proviene del santuario, porque el calendario del santuario terrenal es una imitación y es una copia del calendario celestial. Miren lo que dice en Profetas y Reyes, página 501. En el tiempo del fin ha de ser restaurada toda institución divina, y lo primero que se tiene que restaurar en el tiempo del fin, que es este tiempo, es el novilunio y el Shabbat. Por eso Isaías 66:23 es la restauración de estas instituciones del plan de creación, no redención. Si fuese de redención, sí tuvieran un fin, una fecha de caducidad. Pero estas instituciones, como el novilunio y el Shabbat, no son instituciones del plan de redención, sino del plan de creación. Leamos lo que dice Números 10:10, como parte de la restauración que se le dio a Moisés y que tenía que estar vigente para los últimos tiempos. Dice, en vuestras fiestas, solemnidades y novilunios tocaréis las trompetas, anunciando vuestros holocaustos y sacrificios de reconciliación, y vuestro Dios se acordará de vosotros, yo Yahweh vuestro Dios. Y en Ezequiel 46:1 volvemos otra vez a entender lo que dice. Así ha dicho Yahweh el Señor: la puerta del santuario de adentro que mira al occidente estará cerrada los 6 días de trabajo, porque los 6 días de trabajo, ningún día de trabajo va a coincidir jamás ni con un Shabbat ni con un día de novilunio. Hasta la saciedad está explicado esto en la Escritura. Ahora veamos cómo entonces hemos llegado a tener un calendario de 7 días con un sábado en el séptimo. ¿Es el verdadero o es el falso? Para esto tenemos que entender cómo se originó el calendario romano. Aquí vemos que en Roma han preservado y cuidado un calendario que se encuentra en las termas de Tito. ¿Ustedes recuerdan quién fue Tito? Tito Vespasiano es el mismo que tomó a Jerusalén en el año 70. ¿Recuerdan? Cuando Vespasiano se regresó a Roma para asumir el cargo de emperador, y Tito Vespasiano tomó su lugar, y él fue quien finalmente conquistó y destruyó a Jerusalén. Este Tito, cuando entra al ser emperador en el año 79, 9 años después de la toma de Jerusalén, él manda construir estos baños, estas termas en varias partes de Roma. Y en este terma, hay una inscripción que lo que vemos acá, y lo vamos a leer más seguido, más al detalle. ¿Qué dice en esa terma de Roma? Miren, ¿cuándo ocurrió la diáspora o la expulsión de los judíos? En el año 70. En el año 79, 9 años después, miren cómo era el calendario de Roma en aquel momento. Miren lo que dice la inscripción acá. La línea superior, o sea, esta línea que vemos acá, que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, representa los días de la semana. Roma, en la época de Tito,
ya había instaurado recientemente una semana de 7 días. Y acá viene lo curioso, que muy poca gente sabe. Todo aquel que vaya a Roma y visite las termas de Tito va a encontrar esto que estamos viendo, en la cual dice lo siguiente: comenzando el sábado o el día de Saturno. ¿Cuál era el primer día de la semana en Roma? ¿El domingo? No, el primer día de la semana en Roma era el día consagrado a Saturno o el sábado. Y con esto va a echar por tierra muchos comentarios que hablan acerca de que siempre se guardó el sábado como séptimo día en Roma y que coincidía con el calendario judío. Y vamos a probar que eso no es así. Existe en Roma todo aquel que quiera viajar y darse el lujo de entrar a ese baño termal y va a leer que los días de la semana, comenzando por el sábado o día de Saturno. Y a los otros lados, vemos acá del 1 en números romanos hasta el 15 y acá del número 16 hasta el 30, a los lados encontramos los 30 días del mes según los romanos. Y por último, en el círculo, dice acá, en el círculo central, podemos ver una representación zodiacal, porque el calendario romano de 7 días es un calendario religioso, esotérico, astrológico. Y que su primera semana, originalmente, su primer día de la semana, no era el séptimo como ahora es el sábado. El primer día de la semana romana era el día sábado. No fue antes del Mesías. Fue 79 años después del Mesías que quedó como testimonio grabado que en Roma se guardaba ya una semana y 7 días, cuyo primer día de la semana, no séptimo, el primer día de la semana era sábado. Ahora, vamos a entender un poquito de historia de dónde vino la semana de 7 días, cuando originalmente la semana romana era de 8 días. Acá vemos esto que se ha encontrado en Roma, se llama los festi, y va a encontrar que acá en la parte superior está descrito los meses, y en cada columna va a encontrar desde la A, B, C, D, E, F, G, H, y otra vez empieza A, B, C, D, F, G, H, en la cual indica que la semana no tenía nombre, sino nombre de letras. ¿Cuántas letras hay de la A hasta la H? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La semana romana originalmente era de 8 días. 8 días. Así de que aquellos que digan de que los judíos tenían una semana que era equivalente a la semana romana, la historia les da una fuerte bofetada por repetir cosas sin probarlas. Aquí tiene una tabla cómo interpretar esta figura, cómo la pueden interpretar. Se los dejo para aquel que quiera verlo, cómo se interpreta, y van a ver que la semana de 8 días tenían nombre de letra, no nombre de algún dios planetario. Ahora, luego esa semana se llamaba semana juliana, que tenía el nombre, como repito, A, B, C, D, E, F, G, H. Son los 8 días de la semana en el calendario juliano. Esa semana se modifica de 8 a 7. Pero ¿de dónde vino el cambiar de 8 días a 7 días? ¿Por influencia de quién? Roma cambia el calendario de 8 a 7 días. La semana egipcia de 7 días que adoptó Roma, y que luego Roma, esa semana de 7 días, esa nueva semana de 7 días, impuso a sus vencidos y sobre todo a los judíos. En otras palabras, la religión que muchos siguen con una semana de 7 días no proviene de la semana hebrea. La semana actual que usa Roma, tanto para uso civil como para uso religioso, tiene su origen en Egipto. Así que en realidad muchos, al seguir la semana
religiosa actual de 7 días es una semana que está contaminada con la religión de Egipto. Entonces, veamos. La semana planetaria romana fue establecida en el año 8 después de Cristo. Y esa es la semana que ya estuvo en la semana de la crucifixión, y en el primer día de esa semana juliana era el 10 Saturni, el día sábado. Después viene el 10 Dolis, 10 Lunae, 10 Martis, 10 Mercuri, 10 Lobis y 10 Veneris. Los dioses planetarios de Roma. El primer día en la semana de crucifixión era el sábado saturnal. Pero aquí hay una nota que quiero leer con ustedes. ¿Ha notado usted que en ninguno de los 4 evangelios, ni en todo el Nuevo Testamento, se ha mencionado los días de la semana juliana romana? ¿Han leído ustedes en el original que diga martes, miércoles, jueves, viernes, domingo? ¿Han leído eso? No, no dice eso. ¿Por qué? Solamente en las nuevas versiones de Biblias auspiciadas por Roma se menciona el sábado, pero en el momento que los escritores de los evangelios escribían sus cartas, el sábado, si era cierto que ellos, los hebreos, adoptaron la semana de 7 días de Roma, entonces cuando escriben sábado, no se estaba refiriendo al 7º día de reposo, sino, como menciona la historia, se estaban refiriendo al primer día, pues la semana de 7 días de esos tiempos apostólicos, la semana juliana de 7 días empezaba con el día sábado, el 10 Saturni. Era el primer día de la semana y el último día era el día viernes o el 10 Vernis o el 10 Veneris. ¿De acuerdo? Entonces, de la semana de 8 días, ahora Roma tiene una semana de 7 días. Y ellos organizan finalmente que el día domingo, el 10 Solis, pase a ser el primero y el 10 Saturni pase a ser el último. Pero fue en la tercera modificación del calendario semanal. Primero, un calendario de 8 días. Segundo, un calendario en el cual tenían 7 días, pero el primer día era el sábado. Y luego, finalmente, la semana juliana queda con una semana de 7 días, pero que queda con el orden del 10 Solis en primer lugar. Esto fue ratificado en el Concilio de Nicea, quedando establecida ahora sí a perpetuidad hasta nuestros días, en la semana de 7 días por influencia egipcia y con un orden tal como lo vemos ahora con el domingo como el primer día de la semana. Veamos esto en un mismo cuadro. La semana del calendario juliano empezó con 8, con nombres, con letras. Luego empezó con esta flecha a una semana de 7 días por influencia egipcia, con el 10 Saturni como el día 1 de los primeros días de la semana. Y luego de esta semana cambia a una semana solar astrológica con el sol como el primer día de la semana. Y ahora viene la pregunta: ¿por qué cambiaron a 7 días el calendario juliano de 8? Por influencia del calendario egipcio. ¿Por qué cambiaron al 10 Saturni, al dios del primer día, al dios Solis en la semana juliana? Por influencia del mitraísmo, que fue la religión que adoptó Roma finalmente, en la cual ellos adoraban al sol como el dios principal. Entonces, cuando Roma adopta el dios del mitraísmo como el dios sol, el principal dios de todos, Invictus, ellos colocan como el primer día para el primer dios más poderoso que ellos, por influencia del mitraísmo. Y entonces vemos la evolución de 8 días a 7 días hasta nuestros días. Ahora, ¿cuál era el truco que Roma usó para quitar a la semana hebrea el poder de ubicar el Shabbat? ¿Cuál fue la genialidad satánica para que algo tan pequeño cambiara totalmente el sentido de los tiempos y la ley?
Así como nosotros decimos feliz año nuevo y a la ñ tiene una féresis, que es la colita que va arriba y hace que la palabra año tenga un significado muy distinto si se quitara ese aféresis, cambiando totalmente el sentido y la interpretación. Pues eso mismo, quitando el aféresis del tiempo, ¿cuál fue ese detalle que quitó Roma para cambiar totalmente los tiempos y la ley? La prohibición de celebrar el novilunio o la luna nueva. Satanás siempre ha instrumentalizado a los poderes políticos y civiles para que puedan ser usados para bloquear, destruir la fe original hebrea. Y no importa con qué instrumento lo haga, siempre va a tener el mismo propósito. Y vemos en este caso que a través de la fuerza de los griegos, con su rey Antíoco IV, cuando él hace su primer intento de cambiar los tiempos y la ley, pero que gracias a los macabeos pudieron resistir y conservar el calendario correcto. Esto fue en el año, aproximadamente en el año 167 al año 160 antes del Mesías. El rey Antíoco prohibió lo siguiente en el pasado, lo prohibieron después en Roma y actualmente lo están prohibiendo. Por eso yo les digo, para entender la ley dominical que se viene, tenemos que entender las raíces del cambio de calendario. 3 prácticas judías se prohibieron: la circuncisión, el Shabbat y el Rosh Hodesh. ¿Qué cosa quisieron hacer con esta prohibición? Quitarle la identidad a un pueblo. Actualmente, nosotros, por el nuevo pacto, ya no hay una circuncisión anatómica del cuerpo, no hay una circuncisión de los genitales del masculinos, pero hay otro tipo de circuncisión que se ha instalado, que es la circuncisión espiritual, a través de un correcto entendimiento del evangelio, pero a través de infiltrar un falso evangelio, están impidiendo que el alma y el espíritu humano sea circuncidado, pero a la vez les han alterado el Shabbat, sustituyéndolo con el sábado, y a la vez han anulado el Rosh Hodesh o nueva luna, colocándolo para aquel que lo quiera descubrir como si fuera un día de trabajo dentro de los 6 días laborales, cuando ya hemos visto que ni los Shabbat, ni los Rosh Hodesh o nueva luna o novilunios, ni los días de trabajo se mezclan, son días totalmente separados, y quien haga esa mezcla está yendo contra la indicación de la Escritura para ver y mantener la pureza del Evangelio eterno. Dice, el malvado rey Antíoco comprendió que todo el calendario judío dependía ¿de qué? De observar la luna y llevar la cuenta de los días y las festividades judías. Él, Antíoco IV, prohibió que los judíos observaran la luna nueva. ¿Por qué? Porque su objetivo fue socavar todo el calendario judío y de esta manera, alterando los tiempos, se debilita la ley y se debilita el pueblo. ¿Se dan cuenta la técnica y el método que usa Satanás a través de sus instrumentos y poderes humanos? Esto fue antes del Mesías. Vamos a leer esto después del Mesías, cómo Satanás vuelve a la carga con este mismo propósito de alterar la observación de la luna, de los Rosh Hodesh y de todos los cuentas de los días. Roma anuló, al igual que Antíoco, la observación del novilunio. Miren lo que dice. Este doctor, por si acaso, es un erudito adventista, que hay material de él en Google, y les invito a que busquen y sobre todo traten de ver lo que él comenta acerca del calendario hebreo. Y este es un extracto de lo que él coloca. Él dice, la regla, por lo tanto, es que si la luna nueva de un séptimo mes pudiera ocurrir en un miércoles, ¿por qué?
porque ya se sabe que los judíos están usando la semana gregoriana, la semana romana. Así que ellos tienen un conflicto con su calendario que ven en los cielos, con el calendario que ellos actualmente obedecen. Y dice, si ellos ven un novilunio, que supongamos que haga un miércoles, que se inicia la tarde previa, los judíos, ese día no es para ser declarada luna nueva. ¿Perdón? Están reconociendo que los judíos no obedecen la ley natural, sino que la adaptan, la modifican para sus propios propósitos y objetivos y conveniencias. Todo aquel que actualmente quiera observar las fiestas con un calendario judío, quiero que sepan que están observando un calendario alterado, un calendario modificado, un calendario adecuado para sus propios intereses. Dice, ¿no? Es para ser pospuesto. Las fiestas de Yahweh no se posponen, se hacen en su fecha. Y si ellos están demostrando que si ellos a una fiesta como el novilunio la posponen a conveniencia, también vamos a ver que a conveniencia pospusieron o adaptaron el Shabbat de una semana hebrea natural conforme a la ley de los tiempos del santuario, la adaptaron a la nueva semana astrológica pagana de los romanos. Por eso el séptimo día del calendario de la semana romana no es el Shabbat. Pero para que esto sea creíble, los judíos han entrado en una complicidad, en una alta traición que Daniel lo puso en las profecías que él tiene y que usó una palabra. Y búsquenla. Cuando él usa la palabra prevaricación. Prevaricación es lo que ha hecho el pueblo judío. ¿Por qué prevaricación? Porque es un delito que solamente comete alguien que ha sido reconocido con una responsabilidad especial. Si a un juez que conoce la ley cambia la ley para favorecerse a él, se le llama prevaricar. Los judíos se les dio para que guardasen la ley, pero en vez de guardar la ley, la modificaron a conveniencia. Eso se llama traición o prevaricación. Y sigamos leyendo. Los romanos finalmente pusieron fin a la observación visual de las lunas nuevas por los judíos. Y esto es bien importante. Ustedes, si leen la historia, van a ver una etapa en la cual los romanos masacraban a los judíos donde los encontraban. Pero después leemos que los romanos comenzaron a convivir con los judíos y ya no los masacraban. ¿Se han hecho la pregunta por qué razón los judíos dejaron de ser masacrados por los romanos? Busquen en la historia y lean entre líneas. Lean y comparen. ¿Qué tuvo que traicionar de parte de los judíos el Evangelio eterno para que pudieran tener concesiones con Roma? Aún que hasta nuestros tiempos, los judíos se les permite hacer negocios multimegatrillonarios en contra de la sociedad, en contra del mundo, pero que siempre están sujetos a los jesuitas del Vaticano. Pero ¿por qué razón cambiaron de ser perseguidos a ser tolerados? ¿Qué concesiones hizo? ¿Qué traición tuvo que hacer? ¿Qué vendieron? ¿Con qué 30 monedas de plata? No hay mejor imagen para el pueblo judío que traicionó cambiando los tiempos y la ley que Judas. Porque Judas, siendo judío, vendió al maestro por 30 monedas de plata. Y hoy el pueblo llamado el escogido vendió al Mesías por 30 monedas de riquezas materiales, pero siempre sujeto a su amo, el romano. Continúo leyendo. El líder en jefe judío, Gilel II, cuya responsabilidad era regular el calendario, fue forzado a emitir un decreto para el año 358-359 después de Cristo. ¿Para qué? Para reinstituir la autoridad del calendario establecido
que hoy conocemos como el calendario hebreo. Así que desde ese año tenemos una estafa del pueblo judío al decirnos que el calendario y el sábado que ellos usan es el Shabbat del pasado. Esto, hay una nota del editor, del doctor Hermann Hoech, dice: los judíos no tuvieron autoridad para regular el calendario. Solamente ellos tuvieron la autoridad para que lo preserven, pero no para cambiarlo. ¿De acuerdo? Entonces vemos cómo Roma hace acopio de poder instalando puntos doctrinales que la hacen fuerte e imbatible. El romanismo y sus doctrinas emblemáticas, que son la Trinidad, la semana solar, la inmortalidad del alma, la salvación por obras, la tradición y el magisterio. Y vemos aquí que la semana instalada por ellos, cuando justo llega el 10 Saturni, colocan un ratero que dice prohibido saber, y que ahora, a favor de sus nuevos colaboradores sometidos, que son los judíos, se les coloca como el sábado. Y qué curioso que todos los que defienden el sábado dicen: no, pues la palabra sábado viene de la palabra Shabbat, pero solamente utilizan para el español. Pero ¿por qué no lo utilizan la misma regla para el inglés? Si es una verdad universal aquello que dicen, ¿por qué no se le aplican al inglés? Cuando en inglés el sábado es Saturday. ¿Por qué esconden eso? ¿Y por qué no son tan honestos de decir de que si el sábado es una raíz hebrea que viene del Shabbat, que significa reposo, ¿por qué en el latín, que también tiene su raíz el inglés, no tiene eso? Así que es algo que nosotros tenemos que reflexionar. Como digo, tendremos que leer la historia y tenemos que leer entre líneas por qué dejaron de ser perseguidos los judíos de antaño y por qué le dieron concesiones a tal punto como lo tienen ahora. Las semanas continuas, es decir, las semanas o con un mes sin novilunio, se les dice semanas continuas, son doctrina religiosa y filosófica. ¿De quién? Del dios Sol Invictus. Todo el mundo está, como dice la escritura, Satanás ha engañado a todo el mundo. Y acá surge una pregunta que sé que se la están haciendo. ¿Quiere decir para los hermanos adventistas que Helen de Guay está perdida como el demonio por haber guardado el sábado y nunca haber hablado del Shabbat? Pues esa respuesta se las tengo para el próximo video, con cosas que ella misma dice, con cosas con testimonio, y vamos a ver cómo encaja aquellos que han muerto creyendo que el sábado es día de reposo, cuando aparentemente recién nos estamos dando cuenta que el sábado es espurio, que es el día de Saturno y que no está en la semana correcta. Lo dejo para la próxima entrega. Ahí sí que continuemos. Hillel II, los judíos, la comunidad judía de la diáspora, dependía del calendario sancionado por el Sanedrín para la observación unificada de los días festivos, debido a que es un calendario lunisolar. Lo está reconociendo la Wikipedia. Sus meses están sincronizados con la fase de la luna, pero su duración se aproxima a la del año solar, con días y meses intercalados como rectificación. Ustedes al lado derecho van a encontrar ese calendario rectificado de parte de los judíos según las instrucciones de sus amos romanos. Ahora dice más abajo: como las reuniones de Sanedrín fueron prohibidas por Constancio II y para evitar persecuciones, Hillel decidió proporcionar un calendario que cubriese el futuro. Todo el calendario judío actual es un calendario modificado, adecuado para no morir. Prefirieron traicionar que ser fieles. ¿Recuerdan ustedes cuando estuvieron Daniel y los tres hebreos, los cuatro, frente a la estatua de Nabucodonosor? Todos se postraron. Todos. Y solamente 4 decidieron, aún no importa si han de morir, que mueran, mantener la verdad del Shabbat y de los tiempos y la ley. Pase lo que pase.
y finalmente vimos la recompensa y la aprobación divina. Aquí fallaron los judíos a ese compromiso. El calendario de Gilel II, históricamente, el Sanedrín decidía cuándo comenzaba un mes y cuándo debía agregarse un año bisiesto. Algún tiempo después de la destrucción del segundo templo, recuerdan, año 70, en el año 79 Tito hace unos baños termales en la cual fija y nos dejó para la posteridad, dejó testimonio para nuestros tiempos, que Roma obedecía a un calendario de 8 días, cuyo primer día, después cuando se hace 7 días, era el día sábado, el día de Saturno, primer día de la semana, en tiempo que los apóstoles ya estaban escribiendo los evangelios. Así de que no hay una compatibilidad entre la escritura de los evangelios y el calendario solar. Cuando dicen que Cristo resucitó un domingo, falso. No existía el domingo como último día de la semana. Existía el viernes como último día de la semana. Y el primer día de la semana, los romanos dan testimonio que era el sábado el primer día de semana y no el séptimo. Así que vamos derrumbando los prejuicios heredados por tradición y que la gente lee y repite de una manera. El comienzo del calendario judío es el artículo que escribe, es el artículo que nos habla y que nos da mayor claridad en cuanto a los calendarios modificados de los judíos a favor de sus amos, los romanos. Ahora veamos el calendario judío actual. El calendario judío actual es un calendario corrupto. Los judíos dejaron de ser la referencia de una obediencia constante y continua de acerca de los establecimientos de las normas y decretos y ordenanzas que tuvo Yahweh para con su pueblo. Lo dejó de hacer. Por eso nos toca al resto de los mortales que queremos ser obedientes al Eterno, o apegarnos a los escritos está, y no poner como referencia a pueblos traidores y a seguidores de traidores, como son muchos mesiánicos y como son muchos hombres judaizantes, que creen que porque se dejan crecer la barba, se ponen en Sabbat, o su sábado que ellos llaman pan con fruta y velas, se creen más santos y que con eso pueden corregir la alta traición que están haciendo objeto. Tienen que entender que están siguiendo una alta traición, pero que no hay excusa porque la escritura por sí sola se interpreta, como hemos dicho al comienzo. Este sistema duró hasta el final del Sanedrín en el siglo IV después de Cristo. La última cabeza del Sanedrín, Gilel II, instituyó un calendario arreglado basado en cálculos astronómicos del Molat, no para seguirla, sino que a partir de esas observaciones puedan posponer o adelantar. Este calendario arreglado provee también el adicional salto de meses que son necesarios para asegurar la caída de los feriados en su propio tiempo. El calendario de Gilel II permitió a la vida de los judíos continuar pese a la disolución del Sanedrín. No solamente continuar con su vida física, sino sobre todo continuar con sus negocios de su vida económica. Tanto así que hoy son dueños en el 1% de toda la riqueza del mundo. Y pregunto, los que quieran saber acerca de la ley dominical, ¿puede darse una ley dominical contra el Shabbat judío, que es el sábado, cuando ellos a cualquier cosa dictan que es una ley antisemita y todo el mundo tiene que anularla? Hay favores, ¿cómo diríamos? Hay un contexto favorable para instalar o para promulgar en Estados Unidos, que es el gobierno de los judíos, una ley antisemita como la ley dominical. Entonces, para entender la ley dominical, tenemos que entender que ellos han traicionado
cambiando el Shabbat por el sábado. El mismo caso cuando los judíos estuvieron frente al tribunal de Poncio Pilatos, cuando por un lado tenían a Barrabás, que significa también hijo de Dios, y por el otro lado también tenían al hijo de Dios, el hijo de Yahvé. Los dos se llaman séptimo día, los dos se llaman reposo del séptimo día, los dos son el séptimo día de una semana, pero ¿cuál le pertenece a Yahweh y cuál le pertenece al hombre? ¿Y qué eligió el pueblo de Israel? Eligieron a Barrabás. ¿Qué elige el pueblo de Israel y los mesiánicos y todos los adventistas cuando se les presenta los dos Shabbat? El Shabbat verdadero con el falso Shabbat, en la semana astronómica con la semana astrológica. ¿Qué eligen ellos? Nuevamente están eligiendo a Barrabás. Sigamos leyendo. Evidentemente, el calendario que es seguido y observado por judíos ha sido corrompido. Incluso los judíos mismos abiertamente admiten esto. Y como hemos visto, ahora aquí se cita dos versos que sería interesante que ustedes lo lean. Los judíos no tuvieron autoridad para cambiar el calendario, sino solo preservarlos. Este calendario corrompido fue introducido para poder eliminar la persecución y dar unidad a los judíos. Pero no hay evidencia que Dios aprobara el cambio de su calendario. Isaías, en la parte de abajo, dice algo bien profético. No me traigáis más vano presente, el perfume me es abominación. La luna nueva y el sábado, el convocar asambleas, no las puedo sufrir. Son iniquidad vuestras solemnidades, vuestras lunas nuevas y vuestras solemnidades tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas y cansado estoy de llevarlas. En aquel entonces el pueblo usaba esas festividades para su intemperancia y su lucro económico, pero no porque estuvieran mal en la fecha, sino en la forma como ellos celebraban. Pero pasan los años, ahora esta es una profecía que no solamente es lo que se hace en esas fechas, sino que inclusive cambiaron usando el nombre novilunio para algo que no es novilunio y usaron la palabra Shabbat para un sábado que no es el Shabbat. Así de que a una nueva luna modificada y a un Shabbat modificado y aún sus solemnidades modificadas para no coincidir en los días porque así lo han dispuesto el calendario de Gilel, eso es netamente un calendario corrupto. Y frente a un calendario corrupto, Yahweh habla que le es abominación. Aquí tenemos la prueba de que no basta la sinceridad. Yo guardo el sábado porque creo que así es y no quiero estudiar más porque yo así lo aprendí de mi padre y mi padre de su padre y todos hemos aprendido de la profeta y de los pioneros. Es abominación. Cuando ya sabemos y tenemos al alcance herramientas para saber si es verdad o no es verdad. Y como dije, en las próximas entregas vamos a explicar que qué pasaría entonces los que murieron guardando el sábado como si fuera el Shabbat cuando no lo es. ¿Están perdidos? ¿Son demonios? ¿Es Satanás la hermana Guay? Tengamos atención a las próximas entregas. En el año 358, acá está el calendario final que ellos tuvieron previo, empezando con el día 1 con Saturno y el día 7 con el día viernes. En el año 358, después de Cristo, Gilel, años antes del concilio, pocos años antes del concilio de Nicea, ellos ya los judíos habían claudicado, habían traicionado, y después en el concilio de Nicea, ya con el silencio de los judíos, establecieron el calendario tal como lo conocemos ahora, con la semana de 7 días, empezando con el domingo y terminando con el día de Saturno. En el año 358, el jefe de Sanedrín, por causa de la terrible persecución católica en contra de los judíos, decretó acoplar los días de la semana hebrea con los días de la semana romana. Y desde entonces,
los judíos han venido guardando el día de Saturno como si fuera el sábado o el Shabbat, el verdadero Shabbat. Y ojo, y falsamente les enseñan a toda la aparente cristiandad y especialmente a los mesiánicos que crean que esta semana solar de hoy día es la misma semana de la creación y que el 10 de Saturni es el mismo Shabbat de la creación de Dios. Ya nos había advertido el Eterno en su palabra en Jeremías 8:8, diciendo: ¿cómo decís, somos sabios y poseemos la ley de Yahweh? Cuando es bien cierto que en mentira la han cambiado el cálamo mentiroso de los escribas. Qué terrible sentencia. Ya no lo tomó por sorpresa al Padre, lo inspiró a través de su espíritu a los profetas, y Jeremías registra que los que decían que poseen la ley de Yahweh, como es el pueblo judío, gente que hay que orar por Israel, porque ellos son los depositarios de la ley, esto indica de que ellos cambiaron la verdad en mentira por la pluma mentirosa de los escribas. Los judíos es un pueblo traidor como Judas. El que tengan ahí, mucha gente saca como argumento que son circuncidados, que son herencia, que vienen de las 12 tribus y un montón de cosas más. Pero cuando el Mesías habla con Nicodemo en el capítulo 3 y 4 del Evangelio de Juan, ahí nos dice que cualquier credencial es cero y nula frente a una sola que pide el Mesías. Para ser del Israel verdadero, uno tiene que haber nacido de agua y de espíritu. El resto es polvo de zapatos. Ahora veamos, ya hemos visto el testimonio de los judíos, que reconocen que han cambiado. Hemos visto el testimonio de la Biblia, reconoce que lo iban a cambiar. ¿Y quiénes eran? Los mismos judíos. Pero ahora veamos el testimonio de un católico que dice si el cambio de calendario simplemente fue de sábado a domingo o es un cambio más grande, más diabólico y más profundo. El cambio realizado por la Iglesia Católica no era un cambio de un día a otro, era un cambio de calendario. Este apologista Patrick Madrid el 5 de enero hizo una declaración por televisión y dijo en el canal EWTN, la red global de red de radio católica, una red mundial radio católica, en el programa Línea Abierta afirmó que el sábado actual que guardan los judíos y los adventistas y los mesiánicos no es el Shabbat bíblico original. ¿Qué dijo? Que el sábado actual no es el Shabbat bíblico, sino que el cambio realizado por la Iglesia Católica en el Concilio de Nicea era en realidad uno de calendario. A confesión de partes, relevo de pruebas, dice el dicho legal, ¿no? Los católicos reconocen que no es un cambio de día, de domingo a sábado, o de sábado a domingo, como quieran verlo, y que por lo tanto, cada vez que los católicos dicen nosotros solamente hemos cambiado de la santidad del sábado al domingo, y no te cuentan esto, es porque te siguen engañando, haciéndote ver que solamente el conflicto es un problema de días. No es un problema de días, es un problema de calendario. En otras palabras, es un problema de elegir entre la semana astronómica que está en los cielos o elegir la semana astrológica pagana de esta tierra de uso civil y religioso fomentado por la Iglesia Católica Romana. Ese es el verdadero conflicto. Y ahí ya vamos a ir entendiendo el conflicto real que vendrá a futuro con el tema de el día de la ley dominical. Realmente la semana de 7 días es astrológica. Como ven en esta parte acá, el cuerno de este Baphomet tiene a bien colocar en un lado, en la parte superior acá, los días de su semana de 7 días, empezando con el sábado o el Saturno, y lo modifica después a la semana de 7 días con el domingo a la cabeza
y el sábado al final. Y vemos que comienza que cada día en el círculo ellos comienzan a ser una estrella que simboliza a la cabeza del macho cabrío. Les dejo para que ustedes pongan pausa y puedan continuar verla en otra vez a detalle. Ahora, vemos la modificación en resumen, que la primera semana fue de 8 días, que era de Adar hasta el H. La semana juliana de 8 días fue modificada después a una semana juliana de 8 a 7 días por influencia egipcia, pero que el primer día era el día al sábado, el 10 Saturni, y que el último día de la semana era el 10 Veneris o día viernes, y que después la semana juliana de 7 días, en su secuencia original del sábado como primer día de la semana y el domingo como segundo día de la semana, que estaba con Julio César, se modifica antes de la época de Constantino a una semana de 7 días con el 10 Solis, y que una vez que Constantino establece ya la semana de 7 días con un nuevo orden que es el actual, con el primer día que es el domingo y el último es el sábado, Hillel II en el año 358 adapta, después de Constantino, que fue en el año 325, en el año 358 Hillel adapta la semana hebrea a la semana romana. ¿Cómo la adapta? Eliminando para siempre el novilunio como día de feriado o día no laborable, y colocan al novilunio como parte de los 6 días de trabajo. Con ese ardid modificaron los tiempos y la ley. Con ese ardid los judíos son alta traición cometieron, llamada prevaricación, para sostener su vida física, sus privilegios económicos y su vida comercial. Y después pasan los años, después del Concilio de Nicea, pasan los años, y Gregorio instaura de manera perpetua todo el calendario tal como actualmente nosotros lo conocemos. Así que nosotros tenemos que elegir entre un calendario esotérico que forma la cabeza de Baphomet o este calendario con la separación del novilunio como un día separado de los 6 días de trabajo y como un día separado de los Shabbat. ¿Cuál semana elegiré? Y entonces, a este punto, y con la escritura en la mano, ustedes tienen que leer el Isaías 30:21. Entonces, tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, esta es la semana correcta, este es el calendario que hay que restaurar, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda, como hay muchas personas que esperan tener más seguridad. Pero ¿para qué más seguridad si ya está en la escritura y el testimonio de la ley natural? Lo que en realidad están viendo es no patinar, porque les importa mucho la reputación humana que la reputación divina. Porque por cada día que yo guardo el sábado, dejando de guardar el Shabbat verdadero, estoy dando honra y gloria a un error que está llevando a la perpetua perdición de los seres humanos. Así que todo aquel que entiende esto y por testimonio sigue guardando el sábado en contra de la evidencia bíblica y de la ley natural de la semana, que es donde debería estar el Shabbat, que desde los antidiluvianos hasta Noé, Babilonia, todos se dieron cuenta que era un calendario lunisolar, pero que después con Roma se instauró el solar netamente. Cuando uno sabe dónde está ese camino y se niega a seguirlo, uno se hace responsable de la suerte de los demás también. Así que, o la semana que forma la cabeza de Baphomet, o la semana que está entre un novilunio y los Shabbat. Los 10 novilunio, los 6 días de trabajo y los Shabbat. Ahora tú decides, y quiero que sepas cuáles son los tiempos del Eterno.